la misericordia de Dios incluso en tiempos de rebeldía. La historia del pueblo de Israel nos muestra que, a lo largo de los siglos, muchos reyes se alejaron de los caminos del Señor, conduciendo a la nación hacia la idolatría, el pecado y, en consecuencia, el sufrimiento. Uno de esos reyes fue Joacás, cuyo reinado está registrado en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Este periodo de la historia bíblica destaca la relación entre desobediencia y juicio divino, pero también resalta la misericordia de Dios, quien siempre está dispuesto a escuchar el clamor de aquellos que lo buscan. La trayectoria de Joacás nos enseña que Dios disciplina a quienes se alejan de él, pero, al mismo tiempo, extiende su gracia a aquellos que se arrepienten, aunque no de forma plena. La Biblia nos revela. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jeú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, no se apartó de ellos. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Azaré, todos esos días. Pero Joacás suplicó ante el Señor, y el Señor lo escuchó, pues vio la opresión de Israel, porque el rey de Siria los oprimía. Y el Señor dio un salvador a Israel, y salieron de debajo de la mano de los sirios, y los hijos de Israel habitaron en sus tiendas como antes. Sin embargo, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, que hizo pecar a Israel, sino que anduvieron en ellos, y también el bosque sagrado permaneció en pie en Samaria. Porque no dejó Joacás más pueblo, excepto 50 jinetes, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, porque el rey de Siria los había destruido y los había hecho como el polvo al ser brigados. El resto de los hechos de Joacás, y todo lo que hizo, y su poder, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Joacás durmió con sus padres, y los sepultaron en Samaria, y su hijo Joás reinó en su lugar. El contexto bíblico de Segundo de Reyes 13, 1 y 9. El relato bíblico nos presenta un momento de gran crisis en Israel. Joacás era hijo de Jeú, el rey que había sido levantado por Dios para destruir la línea de Acab y eliminar el culto a Baal en el reino del norte. Sin embargo, incluso después de estas reformas, Joacás no siguió plenamente los caminos del Señor. Reinó en Samaria durante 17 años y continuó en los pecados de Jeroboam, manteniendo el culto a los becerros de oro y la idolatría que alejaban al pueblo de Dios. Como consecuencia de esta infidelidad, la ira del Señor se encendió contra Israel, y Dios permitió que Siria, bajo el mando de Hazael y luego de su hijo Ben-Hadad, oprimiera al pueblo. Esta opresión resultó en un gran sufrimiento, llevando a Joacás a finalmente buscar a Dios. En un acto de desesperación, suplicó al Señor, y Dios, en su infinita misericordia, escuchó su clamor y levantó un libertador para aliviar la opresión siria. Sin embargo, la liberación no fue acompañada de un cambio de corazón por parte del pueblo. Aunque Dios concedió el alivio, los israelitas continuaron en sus pecados y no abandonaron completamente la idolatría. El ejército de Israel fue drásticamente reducido, quedando solo un pequeño número de guerreros, lo que muestra las graves consecuencias de la desobediencia. Después de la muerte de Joacás, su hijo Joás asumió el trono, continuando la historia de Israel con un nuevo capítulo, pero con los mismos desafíos espirituales. La misericordia y la justicia de Dios. Este pasaje de la Biblia nos enseña verdades fundamentales sobre el carácter de Dios y sobre la naturaleza humana. Primero, vemos que Dios es justo. No ignora el pecado, y cuando una nación o un individuo elige caminos de desobediencia, inevitablemente enfrentará las consecuencias. El pueblo de Israel eligió seguir los pecados de Jeroboam, y la opresión siria fue un resultado directo de esa elección. Al mismo tiempo, el relato también revela que Dios es misericordioso. Incluso cuando Israel estaba en medio de la opresión como consecuencia de su desobediencia, Dios no dejó de escuchar el clamor de Joacás. Esto nos enseña que el Señor siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que verdaderamente lo buscan. Sin embargo, hay una advertencia importante en este pasaje. Buscar a Dios solo en momentos de crisis, sin un compromiso real de cambio, no transforma la vida de nadie. El pueblo de Israel recibió la liberación divina, pero no abandonó sus pecados. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de un arrepentimiento genuino.
Dios no desea solo que clamemos por Él en tiempos difíciles, sino que entreguemos nuestras vidas completamente a Él. Otro punto crucial de este pasaje es la reducción del ejército de Israel. De una fuerza militar poderosa, quedaron solo 50 jinetes, 10 carros de guerra y 10,000 soldados. Esto nos muestra que el pecado debilita. Cuando nos alejamos de Dios, perdemos fuerzas, protección y bendiciones que Él desea concedernos. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Buscamos a Dios solo cuando estamos en dificultades? ¿Seguimos apegados a hábitos pecaminosos incluso después de recibir sus bendiciones? ¿Estamos verdaderamente comprometidos con el Señor o solo pedimos ayuda cuando la necesitamos? La historia de Joacás nos enseña que Dios disciplina a quienes se alejan de Él, pero también nos muestra su bondad al escuchar el clamor de quienes lo buscan. Sin embargo, buscar a Dios solo en momentos de dificultad, sin un verdadero compromiso de cambio, no transforma la vida de nadie. El verdadero arrepentimiento implica abandonar los caminos equivocados y vivir en obediencia a los mandamientos del Señor. Que este mensaje nos lleve a reflexionar sobre la necesidad de volvernos a Dios con un corazón sincero, no solo en tiempos de crisis, sino todos los días de nuestras vidas. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, reconocemos que muchas veces nos alejamos de ti y seguimos nuestros propios caminos. Te pedimos que nos enseñes a buscar tu presencia con sinceridad, no solo en momentos difíciles, sino todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a abandonar todo lo que nos aleja de ti. Danos un corazón arrepentido y dispuesto a obedecer tu voluntad. Fortalécenos para resistir las tentaciones del mundo. Líbranos de las consecuencias del pecado y guíanos continuos. Que podamos aprender de los errores del pasado y andar firmemente en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una invitación para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesarios para superar los momentos difíciles, fortaleciéndose en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Les espero en el próximo mensaje. Les pido que se suscriban al canal y que Dios los bendiga.